Lo que les decía yo, en cada versión que se hace se utiliza la electricidad, pero no se describe un proceso realmente muy... Hola, ¿cómo están, amigos de Sala de Cine? Estoy muy contento, estoy muy emocionado, y es que este fin de año pinta bastante bien. Yo quisiera tener una charla con ustedes mucho más libre, sin tanto guión, sin tanto rollo. Primero y antes que nada, para reaccionar a este nuevo tráiler que han lanzado de la película, que se estrenará, como decíamos, a fin de año, junto con otra cinta también de terror, de ese terror gótico, de ese terror romántico, que surge de esas novelas del siglo XIX. Y en particular esta historia de Frankenstein a mí siempre me ha conmovido. Es la primera novela que yo leí en mi vida y me dejó muy impresionado, sobre todo el alejarme de la visión que teníamos, que no es que haya sido una mala visión, es solamente otra versión, la que crean los estudios Universal allá en los años 30, con Ted Browning a la cabeza, presentándonos a estos monstruos, a estos seres sobrenaturales, como lo es el propio monstruo de Frankenstein, interpretado por Boris Karloff, enfrentándose también por ahí a otro gran actora, un tipo bastante complejo como lo es Bela Lugosi. Ahí está la invitación a que vean Ed Wood, una película que te ofrece una visión de los últimos días también de Bela Lugosi. Pero bueno, nos había llegado entonces esta estampa del monstruo, que aparte todo el mundo le llamó Frankenstein al monstruo que nunca tuvo nombre, y ese es el gran meollo de la novela, que fue muy bien representado posteriormente en esta cinta de Kenneth Branagh. Tuvo sus detractores, no es la película más redonda que se puedan imaginar, pero sí se atrevió a presentarnos la verdadera historia, o lo más cercano a la verdadera historia, aquella historia que escribió Mary Shelley en una tertulia, que además la propia historia de la novela es increíble porque lo escribe en una tertulia en donde está Percy Shelley, que era su marido, un poeta inglés, que además, bueno, están ahí reunidos con distintos intelectuales y hacen un juego intelectual. Debamos escribir una novela de terror, o un cuento de terror, mejor dicho, durante este fin de semana que vamos a estar en esta cabaña. Y Mary Shelley se une, que también ella obviamente era escritora, y de pronto llega con este monstruo de la literatura que es Frankenstein, o el moderno Prometeo, que nos platica de esta reflexión tan profunda que tiene el ser humano a propósito de su relación con el creador. Con el creador en esta imagen de un Dios que nos crea y de pronto nos abandona a nuestra buena voluntad o lo que podamos hacer, pero que no responde, que no habla. A esa reflexión tan profunda, como también a aquella más cercana pero no menos profunda, que es la relación que tenemos con nuestro Padre. Y es que esta historia nos va a narrar como un hombre que está obsesionado con evitar la muerte, con descubrir la forma de detenerla, que basado en los estudios de Paracelso y otros, Paracelso, se me olvida cómo se pronuncia, pero bueno, uno de estos alquimistas antiguos, sobre los hombros también del conocimiento que tenía uno de sus maestros, un buen día empieza a obsesionarse de tal manera que descubre que puede revivir a un ser. La novela en realidad no narra mucho, como las propias películas, cuál sería ese proceso, porque es un proceso que definitivamente requeriría, bueno, si alguien lo pudiera escribir en una novela, pues ya se hubiese hecho, ¿no? Acá se imaginan, sobre todo que tiene que ver con la electricidad. Es una época en la que empieza a experimentarse con la electricidad, y Mary Shelley hace uso un poco de ese avance tecnológico tan revolucionario que se tenía en ese entonces como lo tenemos ahora. Vivimos en una era muy similar a lo que en su momento fue la revolución industrial y la llegada de nuevas ideas y de nuevas formas de entender el mundo, y de tecnologías y de ciencias que se desarrollaban como nunca antes, porque veníamos de un oscurantismo muy profundo. Entonces aquí ya se da además una ruptura con ese mundo muy religioso, muy cristiano, muy atrapado en tú no te atrevas a cuestionar a tu creador. Y aquí la cuestión es esa: el monstruo va a comenzar a perseguir, llamémosle monstruo por llamarle de alguna forma, la creación va a comenzar a perseguir a Víctor Frankenstein, primero para tratar de preguntarle para qué diablos fue creado, para resolver algunas dudas que tiene, pero también para pedirle que no le deje solo, que permita que exista un ser igual a él. Y todo este proceso
lo va a vivir esta criatura, enfrentando el rechazo de la gente, el miedo de la gente, y también aprendiendo a querer a la gente a través de estar en un cobertizo escondido durante un tiempo en donde recupera la capacidad de leer. Digo, no creo que se pueda decir que aprende, pero que sí recupera, porque era un cerebro que había estado vivo, pero quizás sea otra alma, quizás sea otro cuerpo. Vaya, es alguien que ha vuelto a nacer y necesita respuestas de su padre. Pero esto ocurre en un ambiente muy lúgubre, muy de miedo, pero de un miedo muy interesante, que vale muchísimo la pena disfrutar. Y que bueno, decíamos, Kenneth Branagh había hecho su versión hace muchos años y recientemente anunció Del Toro, ahí les voy. Y entonces me gustaría reaccionar un poco a esto que nos ofrece Guillermo del Toro en este teaser. Uy, la tundra. Ahí está el barco, ahí está el barco. Este barco, esta novela además está escrita y está realizada de tal forma que va de atrás hacia adelante. Es este final prácticamente de la novela que está al inicio, que es cuando Víctor Frankenstein, después de una enorme tragedia en su vida, que si no han leído la novela o no han visto la película, no se los quiero spoilear, pero tras este gran quiebre ya de esta lucha entre su creación y él mismo, sale a tratar de atraparlo y lo va recorriendo todo el planeta hasta tratar de dar con él para matarle. Y en esta búsqueda llega hasta el Polo Norte, en donde de pronto nos topamos con un barco de un hombre, el Capitán Walton, que está tratando de alcanzar el Polo Norte. Estos hombres que creen en la exploración, en la búsqueda, pero que de pronto, como le sucedió al propio Frankenstein, pues se vuelve un tipo que está obsesionado. Obsesionado. Genial, me saca ahí. Guillermo del Toro es garantía. Las demostraciones ante la escuela en donde él estudia, de donde aprende todo esto. Ahí está, justo al final de la historia decíamos, y ahí está la creación, la criatura, el monstruo, haciéndose preguntas. ¿Quién se atrevería a tener tal obsesión, a llegar a ese borde del conocimiento? Pues lo hizo él. Genial, además la música padrísima, increíble. Por supuesto, la fotografía, las tomas, la manera en la que dirige la cámara del Toro es magistral siempre. Lo que les decía yo, en cada versión que se hace se utiliza la electricidad, pero no se describe un proceso realmente muy detallado, pues porque evidentemente Mary Shelley no lo sabía y tampoco lo sabe nadie. Es decir, no estamos cerca a lo mejor de pensar. Hemos descubierto que podemos regresar a una persona de la muerte con electricidad. Lo que son no sé cómo se llama esto, el desfibrilador. ¿Cómo se llama esto? El desfibrilador, ¿no? El que nos da los choques eléctricos para tratar de revivir el corazón. Pero a partir de ahí, pues evidentemente debe haber mucha más ciencia que no nos presentan. Pero se ve muy padre. Como siempre, la visión estética, la dirección de arte de Del Toro está... Te vuela la cabeza, me quedo. Wow. It's alive. ¿Se acuerdan de eso, no? El hombre jugando a ser Dios. Wow, se ve increíble. Cómo está ahí, como un Cristo renaciendo. Wow, increíble, increíble. Además, insisto, la dirección de arte del Toro. Frankenstein. Muy atrevido mostrándonos el final prácticamente de la película. Wow. Y qué casting, ¿no? A ver, vamos a ver. Oscar Isaac. Uy,
Yo no sabía que estaba Christopher Waltz, Mia Goth y Jacob Elordi. De verdad, súper recomendable. Normalmente acá analizamos películas que ya están en el cine, en la cartelera, series o películas viejas, pero acá la verdad tenía muchísimas ganas de platicar con ustedes de esto. Ojalá que haya banda que nos vea, que le haya gustado esta video reacción y esta charla a propósito de Frankenstein. Viene también por ahí la película de Luc Besson, este director que se hizo muy muy popular por un par de películas en los 90, The Professional, El Perfecto Asesino y también El Quinto Elemento. Es un director realmente visionario que ahora va a presentar también su versión de Drácula, ¿no? Recordamos que prácticamente al mismo tiempo salieron también Frankenstein y Drácula, tanto el Frankenstein de Kenneth Branagh como el Drácula de Francis Ford Coppola. Quizás superior la de Drácula, a mí también me gusta muchísimo. Vayan, creo que el cariño que le pueda tener yo a la película de Frankenstein es porque me emocionó mucho ver por primera vez la historia más real, ¿no? Abandonar esta imagen del monstruo, estas cositas aquí, que al inicio evidentemente es así, es un bebé gutural, ¿no? Totalmente. Muy... Bueno, hace poco vimos una película que se llama Pobres Criaturas, también de un ser que es creado, pero que en este lado lo mueve, pues no la curiosidad o muchas otras cosas, sino el sexo. Y eso le da un toque muy divertido, pero básicamente es una mezcla de Barbie y Frankenstein esa película. Pero bueno, vean esta cinta cuando salga. Creo que va a estar en Netflix. No sé si la van a pasar también en cine, pero sí, vayan a verla. ¿Cómo lamentaría que ese tipo de películas no estén en el cine? De verdad hace falta que lleguen al cine. ¿O ustedes qué opinan? Bueno, ahí díganmelo en los comentarios. Por lo pronto, hasta aquí llegamos. Yo soy Iván Montesino. Gracias por haberme visto el día de hoy.